Hola rolistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Los Roles de Eri. Bueno rolistas, y en el día de hoy por fin les traigo la receta de arepitas con queso que tanto me han pedido aquí para el canal. Yo creo que hace un tiempo atrás, creo que ya casi un año si no estoy mal, les había posteado otras recetas de arepitas, pero esas eran de harina de trigo. Se los voy a dejar por aquí en algún lado en la pantalla por si de pronto quieren verlo. Esta vez les voy a compartir la receta de arepas de harina de maíz, y espero que en realidad les guste. Ustedes saben que las recetas mías son muy sencillas, muy básicas, no muy elaboradas, porque precisamente queremos que todo fluya como que más rápidamente en la cocina, ¿cierto? Así que bueno rolistas, si ustedes quieren ver cómo se hacen estas deliciosas arepas, sigamos con el video. Bueno rolistas, miren, y aquí tengo un plato en donde voy a hacer la preparación de la masa. En este caso voy a hacer la masa con harina de maíz blanco, pero también pueden conseguir harina de maíz amarilla, que básicamente va a ser la misma preparación, solamente que el color va a cambiar. Yo creo que de pronto les podré dejar una imagen por aquí en algún lado de la pantalla para que puedan ver cómo es esa preparación. Bueno, esa preparación no, cómo resultan esas arepas. Y yo básicamente rolistas lo voy a hacer es al ojo. Más o menos para la cantidad de personas que somos aquí, que somos 4, aunque yo ahora ya es muy tarde en la noche, yo hasta ahora no como arepas. Entonces yo lo que voy a hacer es nada más hacer esta cantidad para mis niños, y creo que de pronto hasta sobre un poquito, para que queden las arepas bien ricas, bien jugositas, tener la misma cantidad de harina junto con la misma cantidad de queso. Aquí tengo aproximadamente 150 gramos de queso, y lo que voy a hacer es desmenuzarlo. Va a quedar algo así. En este punto rolistas, a pesar de que este queso que le estoy echando es queso costeño, tiene algo de sal, siempre la harina necesita un poquito más de sazón, por decirlo de alguna manera. Así que le voy a agregar un toquecito más de sal a la preparación para que tome buen gusto. En este punto yo les recomiendo altamente que derritan media barra de mantequilla y se la agreguen ya derretidita aquí sobre las arepas. En la mantequilla en este punto le agrega muchísimo sabor. Vamos a agregar agua. De todas maneras, aunque le echen la mantequilla, también es bueno que le echen el agua para que comience a compactar. ¿Y cuál es la medida? Dependiendo de la cantidad de harina que ustedes hagan, así van agregando el agua. La idea es que esto se vuelva una masa con la cual se pueda trabajar y formar las arepas. Rolistas, miren, ya lo que uno trata de mirar es que en el fondo no haya residuos secos de la harina y que todo esté perfectamente combinado, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar muy bien, muy bien. Y otro tip que les puedo recomendar es que si por ejemplo van a hacer estas arepas asadas, traten de que la masa no les quede tan seca, porque al momento de colocarla en la sartén tienden como a quebrajarse, como que a cuartearse. Entonces eso ni se siente ni se ve bien, porque en realidad al momento de comerla se sienten muy secas. Por eso les decía el tip de la mantequilla. La mantequilla evita que se haga eso, la masa esté como que un poquito más grasosita, que esté más humedecida. En este caso, a pesar de que tiene buena consistencia, a mí particularmente, las arepas cuando las voy a asar, no me gusta que me queden así la masa, sí me gusta que me quede un poquito más húmeda,
Así que le voy a agregar otro poquito más de agua. Miren, así queda la masa hecha de arepas. Ahora nos vamos a la sartén. Y tengo mi sartén antiadherente para poder hacer estas arepas. Esto se lo súper recomiendo. Esta, por ejemplo, es una sartén de cerámica. Estoy súper enamorada de este tipo de recipientes porque en realidad son espectaculares. Todo les resbala. Bueno, como les decía, aquí en este punto podrían agregar un poquito de mantequilla para poder, digamos que, humedecer el fondo de la sartén. Pero como les decía anteriormente, no tengo mantequilla en el momento, así que le voy a agregar solamente unas goticas de aceite, no mucho en realidad. También les digo, rolistas, que esta masa también les puede servir para fritar, en realidad para hacer unas arepas fritas, y también quedan deliciosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, rolistas, es que ya con la sartén bien distribuida, bueno, con el aceite bien distribuido en el fondo de la sartén, lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestra masa, digamos que la cantidad de la que ustedes quisieran que salgan las arepas, la vamos a manipular muy bien en nuestras manos y vamos a tratar de hacerles bolas, unas bolas. Bueno, en mi caso no es una bola exactamente redonda como tal, pero no, miren, no se debe pegar, no deben quedar masa pegada en las manos, para nada. Y lo que vamos a hacer es darle vueltas y vueltas y vueltas, y cuando ya estén bastante compactaditas, lo que vamos a hacer es aplastarlas con la otra mano y formar un círculo. Vamos a ir aplanando. Vamos aquí aplanando hasta que quede algo como esto. No queda una superficie completamente circular, pero sí algo bastante parecido. A mí, por ejemplo, las arepas no me gusta que queden tan delgadas, pero tampoco tan gruesas. Siempre me gusta que quede como que la superficie un poquito crocante y en el centro que quede algo así como más blandito. Pero ya eso queda a su gusto. Yo conozco personas que les gustan las arepas bastante gruesas, y así particularmente no me gusta, y he visto que otras personas les gustan muy delgadas, y usualmente quedan es como más crujientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente pasar esta arepa a nuestra sartén. Y la vamos a dejar allí hasta que dore por ese lado. Cuando ya esté dorada por ese lado, la vamos a voltear y terminamos de cocinar. Unos momentos después. Bueno, rolistas, y este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo. Vieron que la receta es sencilla, es fácil y sobre todo muy rica. Visita mis redes sociales, tú sabes que yo siempre te las dejo en la cajita de información aquí abajo. Y por favor, si ya estás listo, que espero que así sea, por favor pínchale ese botoncito aquí abajo que dice suscribirse, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que yo estaré montando. Así que mis bellos, hermosos y preciosos rolistas, no siendo nada más por el momento, yo me despido. Chao.